GPT para poder recordar un poco. Hay muchos conceptos en plantas que a veces no están claros, no los tenemos bien en cuenta, sobre todo en lo que refiere a clasificación. Ya acá tengo un material que nos va a servir para poder entender eso. Ya. A ver, vamos a regresar. Bueno, pues las plantas son uno de los reinos más importantes dentro de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Estas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Eso debemos tener en cuenta. Está constituido por células eucariotas, es decir, sus células presentan membrana nuclear. Su característica principal es que son seres autótrofos. ¿Y qué significa seres autótrofos? Son aquellos o son capaces de fabricar su propio alimento. ¿Y a partir de qué? Del proceso llamado fotosíntesis. ¿Y qué necesitan para realizar fotosíntesis? Requieren del pigmento fotosintético llamado clorofila. Ahora, debemos tener en cuenta, chicos, que existen tipos de pigmentos fotosintéticos. No solamente es de color verde, hay de color naranja, hay de color rojo, hay de color pardo. Ya no siempre asociemos el pigmento fotosintético con el color verde. ¿Ya? Luego vamos a conversar sobre ello. Sus células poseen cloroplastos, dice, que contienen clorofila y que son encargados de realizar fotosíntesis. Son organismos sésiles. El término sésiles nos indica que estos seres vivos van a permanecer fijos sobre un determinado lugar. En ellos no se habla de cierto movimiento de desplazamiento, pero sí tienen movimiento. A los movimientos que realiza las plantas se le llama tropismos y taxias. Estos movimientos se realizan de alguna parte del órgano de la planta con la finalidad de obtener, puede ser luz, puede ser agua, ¿ya? Pero sí tienen movimientos, pero no desplazamiento. Por eso se llaman organismos sésiles. Ahora, la reproducción en plantas puede ser de tipo sexual o también puede ser de tipo asexual. Entonces, pueden ser unicelulares o multicelulares, pluricelulares también. Son eminentemente autótrofos debido a que tienen el pigmento llamado clorofila. Son organismos sésiles, es decir, no pueden desplazarse y su reproducción puede ser sexual o asexual. ¿Ya? Ahora, para clasificar las plantas, este grafiquito de acá nos grafica de manera resumida. Las plantas pueden ser de tipo avasculares y de tipo vasculares. Cuando hablamos de plantas avasculares, son aquellas plantas que carecen de vasos conductores, es decir, no tienen xilema y floema. Entonces, ¿cuál será su característica principal si no tienen vasos conductores? Es que son de tamaños muy, muy pequeños. De tamaños muy, muy pequeños. ¿Ya? Crecen a ras del suelo. Y como no tiene el alimento, no tiene que viajar, entonces sus vasos conductores, no existen vasos conductores. Y el otro grupo de plantas sí son plantas vasculares, es decir, plantas que tienen vasos conductores. A eso se refiere. Por eso hay alguna literatura que dice plantas con vasos conductores y plantas sin vasos conductores. Y dentro de las plantas vasculares están las plantas con flores y las plantas sin flores. Y dentro de las plantas con flores están las angiospermas y las gimnospermas. Y dentro de las plantas sin flores encontramos los helechos. Es toda una mezcla, ¿no? Pero ahora vamos a entender. ¿Ya? Entonces, mira, las plantas se clasifican en dos grandes grupos. Plantas sin flores
y plantas con flores, ¿ya? A las plantas sin flores se les clasifica en dos grandes frutos, las briofitas y las pteridofitas. Las briofitas son la especie más importante de ellas, vienen a ser los musgos. En las briofitas, las especies más importantes son los musgos. En las pteridofitas, las especies más importantes son los helechos. Ambos tipos de plantas no tienen flores. Su reproducción es de tipo asexual. Ya. Ahora, las plantas espermatofitas, esperma, vienen pues de células germinales. Ellas sí son plantas con flores. Dentro de estas plantas con flores están las gimnospermas y las angiospermas. Las angiospermas agrupan a todas las plantas que nosotros conocemos, hierbas, arbustos, árboles. Y las angiospermas son un grupo pequeño de plantas. Tienen flores, pero sus flores se encuentran modificadas. No tienen esa estructura vistosa y colorida. Sus flores están encerradas, especialmente la semilla está encerrada dentro de unas estructuras duras. Un ejemplo característico de estas flores, de estas plantas, vienen a ser los pinos. Los pinos, si tú le miras su flor y sus frutos luego, son una especie de piña seca. Estos conos son utilizados mucho como adornos de Navidad. Usted sabe que la costumbre navideña con árbol de Navidad, con árbol que nieva, no es de esta parte del continente, sino nosotros eso hemos imitado. ¿Acaso en esta parte del continente nieva? Menos en diciembre no nieva. Entonces, cuando uno mira los arreglos navideños, tiene mucho estos conos, ya que en Europa, en América, es tiempo de invierno y utilizan estos conos y por eso es que los árboles están cubiertos de nieve. Y lo característico son los pinos, los cipreses, que tampoco son plantas introducidas al Perú, no son plantas endémicas en el Perú, ¿ya? Pero sí las angiospermas son las plantas que más se han difundido en el Perú, que más se han reproducido, diseminado, diversificado. Dentro de estas plantas con flores existen también dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Y a qué hace referencia a las monocotiledóneas y las dicotiledóneas? Es que durante su germinación, las monocotiledóneas presentan solo una hoja que se llama cotiledón. En cambio, las dicotiledóneas presentan dos hojitas. ¿Ya? Ahora, sigamos viendo estos cuadritos. Cuando nosotros hablamos de las briofitas, es decir, las plantas que no tienen flores y las plantas que no tienen tejidos vasculares, hacemos referencia a estos musgos. Ya, son plantas muy, muy pequeñas. Esto no se puede confundir con el gras. Son mucho más pequeñas, viven en ambientes húmedos, ¿ya? Ahora, al ser tan pequeñas, estas plantas no necesitan de vasos conductores. Como están al ras del suelo, fácilmente pueden obtener sus alimentos, ¿ya? Los musgos son a menudo conocidos como pelusas verdes. En bosques húmedos y en árboles en los bosques. Necesitan de gran humedad para poder desarrollarse. Estos son los famosos musgos, ¿ya? Luego, las pteridofitas agrupa a los helechos. Estos son los helechos. Estos helechos ya se han convertido en plantas ornamentales. En algunas casas lo tienen. Lo característico en ellos son sus tipos de hojas. Estas plantas nunca florecen, pero si tú volteas una hojita ya madura,
detrás de ella van a existir como unos granitos de polen, unas vesículas, unas bolsitas color naranjita. Si tú rompes esa bolsita, sale como los granos de polen. Pero en este caso no se llaman granos de polen, se llaman soros. Y dentro de ello hay esporas. Y así se reproducen. ¿Ya? Entonces, son los famosos helechos que pertenecen al grupo de las pteridofitas. Y luego acá ya están las plantas vasculares, es decir, con tejidos conductores. Al tener tejidos conductores, estos sí son de gran tamaño. Lo que se veía ayer dentro de una de las propiedades de los, ¿cómo se llama? De los líquidos, chicos. Los árboles de gran tamaño, ¿cómo llega el agua y las sales minerales, o el agua disuelta, las sales minerales disueltas en el agua, cómo llega hacia el extremo superior de una planta? Si se sabe que un árbol logra medir hasta 50 metros de altura, ¿cómo llega el agua? El principio que rige para ascender el agua por los vasos conductores es por capilaridad, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo de plantas con semilla encontramos las gimnospermas primero. Estas plantas son plantas que tienen, se dice, semillas desnudas. ¿Por qué? Porque en ella tú no vas a encontrar pétalos, corola, cáliz, tú no encuentras. Sus semillas están expuestas, por eso se dice plantas con semillas desnudas, ¿ya? A este grupo, te decía, pertenecen los pinos, los cipreses, las araucarias, y no son muy endémicos de Perú. Lo tenemos como planta introducida, como planta ornamental, algunos jardines lo tienen, pero si nosotros quisiéramos reproducir a gran escala, no se puede. Son muy pocas especies que existen en el Perú, ¿ya? Y también su valor, si tú buscas en el mercado, por ejemplo, un pino, su valor es mucho más alto en comparación con un árbol, ¿qué te digo?, de eucalipto, ¿ya? Ahora, entonces, estos son las semillas que no tienen corola ni cáliz, por eso se le llama semillas desnudas, plantas con semillas desnudas. Las angiospermas agrupan a todas las plantas que nosotros conocemos. ¿Por qué se caracterizan las angiospermas? Porque son plantas que tienen flores y como consecuencia de la maduración de las flores tienen frutos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que recordar. Ya, es un poco este es el cuadrito que más me sirve para ello, ¿no? Plantas sin flores, encontramos las briofitas, donde están los musgos, las pteridofitas, donde están los helechos, y las espermatofitas son plantas que sí tienen órganos reproductores, sí tienen flores, y dentro de ellas están las gimnospermas, cuyas flores no son tan vistosas como en el caso de las angiospermas. A estas se le llaman plantas con flores desnudas, le dicen. Y estas son las angiospermas, son las flores que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, esto es un poco de la clasificación de las plantas. Pero cuando nosotros hablamos de plantas, chicos, nosotros necesitamos también conocer, por ejemplo, o recordar, por ejemplo, lo referente a, voy a pausar esto, a tejidos